Shalom, estimados hermanos. Bueno, estoy grabando este video, aunque quería hacerlo en transmisión, pero bueno, por problemas del internet, entonces mejor lo hago así. Es un tema que el Señor no hace mucho puso en nuestros corazones. Estábamos orando en iglesia y el Señor de pronto nos dice, miren que estando vestidos no aparezcan desnudos delante de Dios. Y yo se lo compartí a los hermanos y unos hermanos me escribieron, Anita, si puedes, haz un tema, abre ese tema para entenderlo mejor, y es lo que el Señor me permitió hacer. Por eso lo quiero compartir con mucha alegría en el corazón y también con mucho temor y mucho temblor, porque podemos estar vestidos aparentemente, pero si no estamos bien vestidos de parte de Dios, puede ser que aparezcamos delante de Él sin ropa, como dice el Señor, abriendo la desnudez, y pues será para vergüenza eterna. Por eso, mis amados hermanos, vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor su misericordia. Amén. Señor Jesús, te pedimos por favor, ayúdanos en este momento, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a recibirla, Señor, con corazón abierto, ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Jesús. Queremos estar vestidos delante de ti, queremos, Señor, que tus vestiduras blancas estén sobre nosotros, Jesús. Por eso te pedimos, ayúdanos, por favor, Señor. Amén. Amados, vamos a abrir Eclesiastés 9:8 y dice así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Ya esta segunda parte del ungüento lo podemos abrir más adelante, Dios mediante, estudiarlo, meditarlo, pero hoy veremos la primera parte. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Vamos a ver de qué está hablando Dios. ¿Quiere Dios que estemos vestidos de blanco completamente todos los días? Pues no se habla de la vestimenta física que tenemos que usar, sino Dios está hablando de algo espiritual, de una vestimenta espiritual que tenemos que tener puesta, y hoy con el favor de Dios vamos a ver qué significa esto. Claro que el color blanco simboliza la pureza y la santidad. Así pues se visten en los cielos. Vamos a ver unos cuantos versículos que nos confirman esto. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que venciere a este mundo de pecado, a este mundo de maldad, el que permanezca fiel al Señor hasta el final, este será revestido de vestiduras blancas. Pero si en Eclesiastés ya nos dijo el Señor que en todo tiempo nuestros vestidos tienen que ser blancos, entonces esa vestimenta comienza aquí en la tierra. Y allá pues seremos revestidos con vestiduras celestiales, blancas, resplandecientes, dice en Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también así habían de ser muertos como ellos. Eso es a los que pasaron la gran tribulación y están delante del trono, como vemos, con vestiduras blancas. Y Dios les dice: descansen un poco de tiempo hasta que vengan sus consiervos, sus hermanos se añadan aquí a ustedes. Por eso vemos que en el cielo las vestiduras de los santos es blanca. Cada cristiano recibirá vestiduras blancas, amén, en los cielos, por el hecho de que vencieron y guardaron sus vestiduras en blanco, estando aquí en la tierra. La novia del Cordero también se viste de lino fino, de lino resplandeciente, dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ya veremos más adelante qué significan las acciones justas de los santos. La moda de este siglo nos dicta, ¿verdad?, que tenemos que, como decir, ¿no?, pues vivir a la moda, vestirnos de la manera que se visten en el mundo. Pues la moda del cielo es vestirse de vestiduras blancas. Bueno, eso es claro que irónicamente hablando, pero es la verdad. Amén. Dios quiere vernos vestidos con vestiduras blancas de santidad y de pureza.
Si para el cielo es tan importante esa vestidura, para nosotros también debe ser importante y tenemos que cuidarla. Porque Dios amonestó a la iglesia de Sardis que no estaban cuidando sus vestiduras. Vamos a ir a Apocalipsis 3:4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas en esa iglesia estaban que no mancharon sus vestiduras. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuando yo, mis amados hermanos, estaba leyendo estas palabras, mi corazón temblaba. Dios mío, yo quiero ser digna de ti. Quiero cuidar mis vestiduras sin mancha, porque yo quiero tener las vestiduras celestiales cuando el Señor nos recoja ya al cielo. Dignos para Dios son aquellos que guardaron sus vestidos blancos sin mancha. Precisamente ellos son la novia de Cristo, los que fueron lavados por Él y tienen las vestiduras sin mancha y sin arruga. En Efesios 5, 27, 26 y 27 dice lo siguiente: Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor tiene una iglesia en la tierra que es pura, que está vestida de blanco y no tiene arrugas y no tiene mancha. Y en esta iglesia las personas las que pertenecen a esa iglesia cuidan esa vestidura porque la valoran demasiado, porque fueron lavados por Cristo mismo. Amén. Vemos aquí el trabajo de dos partes. Primero, Cristo, que con su sangre nos lavó y nos revistió de santidad y de pureza. Y la segunda parte es la persona que ha recibido esa vestidura y debe cuidar esos vestimentos blancos, sin mancha y sin arruga. ¿Ya ven? El novio, es como decir, el novio le preparó a la novia vestiduras blancas para que se la pusiera en el día de la boda. Es la obligación de la novia, como si vemos la segunda parte, de cuidar esas vestiduras hasta el día de la boda. Amén. Vamos a ir al Edén, donde por primera vez Dios vistió a los seres humanos. Vamos a ir a Génesis 3:7, después que ellos pecaron, y dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué vemos aquí? Enseguida que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos porque tomaron del fruto que Dios le había dicho que no lo hicieran, ellos pecaron contra Dios con un pecado llamado desobediencia. Los ojos se les fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Bueno, físicamente ellos estaban desnudos, pero también espiritualmente estaban desnudos delante de Dios. Ahora, por su pecado. Y se cogieron las hojas de la higuera. ¿Qué significan las hojas de la higuera que se pusieron Adán y Eva? Significan el intento del hombre de cubrir su vergüenza. Simboliza la justicia humana. Trataron de esconderse, de cubrirse, pero con justicia humana, no con la justicia de Dios. Amén. Esto también simboliza el remiendo que ponen de un paño nuevo a un vestido viejo, como dijo Jesús en Mateo 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Al pecar, la rotura en el vestido que Dios les había dado se echó a perder y ellos empezaron a poner hojitas como remiendos, pero eso no valía ya la pena. Amén. ¿Y qué hizo Dios entonces? Vamos al versículo 21, 3:21 de Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. Vemos que la gran misericordia de Dios ya fue revelada al hombre allá estando en el Edén. Dios enseguida sabía que espiritualmente ellos estaban desnudos. Por su pecado ya no podían presentarse delante de Dios y Dios los revistió, bueno, en este caso con pieles de animales,
Vemos el primer sacrificio que fue hecho allá en el Edén, pero que eso simbolizaba lo que Cristo iba a hacer a su iglesia, que la iba a revestir, la iba a limpiar del pecado, la iba a cubrir ahora de la justicia de Dios. Amén. Dios es especialista para cubrir la desnudez. Amén. Los vestidos simbolizan justificación eterna, los que da Cristo, claro. Él no cura liviamente el cáncer, Él lo quita, Él mete el cuchillo y quita el cáncer. Él extrae de la persona todo el pecado, es lo que hace Cristo espiritualmente, y cierra la herida con paños de amor para que aún no quede ni cicatriz. O sea, el Señor quita ese podrido corazón y pone un corazón nuevo. Dios hace todo nuevo. Esas nuevas vestiduras blancas que tenemos que cuidar, como dice Dios a través de Eclesiastés, son lo que Dios nos ha dado a través de su sangre. Cuando vinimos a la cruz de Cristo, atraídos por el Espíritu Santo, nuestro corazón quedó desnudo por el pecado y lleno de llagas de maldad, también por el pecado. Cristo tomó ese corazón y nos dio uno nuevo. Luego puso sobre nosotros sus vestiduras blancas y solamente nos dijo, cuídalas blancas hasta que yo vuelva. ¿Ven la gran misericordia de Dios? Y puede un cristiano, después de tener el conocimiento de Cristo, después que Cristo le lavó de todo pecado, le limpió, le dio un nuevo corazón, le dio vestiduras blancas, o sea, la vestidura de santidad y pureza, la justicia de Dios ahora cubre al hombre, ¿puede ahora deliberadamente nuevamente manchar las vestiduras pecando contra Dios? No, por eso es muy, muy, muy peligroso jugar con el pecado. Es muy peligroso permitirse traspasar la conciencia, porque las vestiduras se manchan. Amén. Un ejemplo vivo de cómo una persona no cuidó sus vestiduras está en Zacarías. Es el sumo sacerdote Josué. En Zacarías 3 vamos a leer del 1 al 7 esta pequeña historia para que podamos entender que son los llamados por Dios, los escogidos por Dios, los que tienen que cuidar las vestimentas blancas. Y si no lo hacen, Dios tenga misericordia, pero se representarán delante del juicio de Dios desnudos. Pero miren la misericordia de Dios con este hombre, Josué, y dice, y me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel, y Satanás estaba a su lado, a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Así somos nosotros los cristianos, somos como tizones arrebatados del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estaba vestido con vestiduras viles, que significa que las vestiduras blancas de un sacerdote que él tenía que usar estaban manchadas. Y ya los ojos de Dios eran vestiduras viles. Ya no podía ser sacerdote. Ya delante de Dios no estaba haciendo la función de sacerdote porque tenía vestiduras viles. No sabemos qué pecado tenía, no sabemos en qué se descuidó, pero tenía las vestiduras viles. Y es lo que sucede en muchas personas llamadas cristianas hoy día. Tienen las vestiduras viles. Pero miren la misericordia de Dios. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. En otras palabras, Dios le hizo revestir con ropas blancas. Dios le quitó el pecado, le quitó esa vieja vestimenta que tenía ya manchada y le dio nuevas ropas de gala, que significa ropas blancas. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, lo que usaban los sacerdotes para hacer su función como sacerdotes, y le vistieron las ropas. Y el ángel le dijo,
de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, y quiera Dios que Dios nos amoneste hoy día, mis amados hermanos, para que seamos revestidos, para que Dios quite de nosotros todo pecado, quite toda la ropa vil si la hemos manchado y ponga en nosotros las ropas de gala que quiere ver Dios allá en los cielos. Amén. Y le dijo el ángel, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Estos que están aquí, y como los ángeles que están aquí, yo te daré lugar. O sea, el Señor le prometió llevarlo al cielo, hasta el sí cuidara los mandamientos, sí cuidara la palabra de Dios. Amén. Quitadle esas vestiduras viles. Este vestido, como ya dije, fue manchado, representa la mancha del pecado. He aquí, he quitado de ti tu pecado. He quitado de ti esas ropas viles, he quitado tu pecado. Es lo que hace Cristo cuando venimos a la cruz en arrepentimiento. Nos quita el pecado y nos quita las vestiduras manchadas. Y he hecho vestir ropas de gala. Es lo que hace Cristo con cada uno de nosotros. Ropa de gala es vestiduras blancas que usan en el cielo. De eso no puede quedar duda. Amén. Cuando Dios perdona y quita el pecado, Él reviste a la persona de ropas celestiales, o sea, de santidad. Y es la responsabilidad del hombre cuidarse así hasta el cielo. Amén. Y que nadie me venga. 7 veces cae el cristiano y Dios lo justifica, Dios lo levanta, cae pero no en pecado. Cae pero no traspasa la conciencia. Él cae sobre la roca por angustias, por persecuciones. Él puede caer pero no en pecado, mis amados hermanos. Eso es una herejía que han hablado últimamente para justificar el pecado del hombre. No hace mucho una persona me dijo, pecamos todos los días. Yo dije, no podemos pecar todos los días, porque eso entonces practicar el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. Si por por algún descuido hablamos algo que a Dios no le agradó, el Espíritu Santo enseguida nos redarguye y enseguida uno dice, Señor, ten misericordia de mí. Pero eso no quiere decir que yo voy a pecar deliberadamente, que se me sube la ira y voy a gritar ahí como una iracunda. No, esos son obras del mundo, obras que no son del Espíritu Santo. Por eso, si alguno pecare, tenemos sacerdote en los cielos que ora a Dios Padre por nosotros, a Jesucristo, y Él viene y nos dice, hijo mío, hija mía, hiciste mal, hablaste mal, no te comportaste como yo quería, la conciencia te está hablando, el Espíritu Santo te está hablando, y el Señor en su gran misericordia te limpia para que tu vestidura siga blanca, pero no significa que tú vas a pecar y pecar y pecar y vas a ir a Cristo como a una ducha para que te esté limpiando. No, tenemos que cuidar la santidad de Cristo, tenemos que cuidar las ropas blancas que Dios nos ha puesto ya, para que seamos revestidos ahí en los cielos. Amén. ¿Cómo cuidar las vestiduras blancas? Aquí en Zacarías 3:7, el Señor lo dijo claramente. Andando en el camino de Dios, guardando sus ordenanzas. Fácil. ¿Qué más significa las vestiduras blancas? ¿Qué debemos cuidar? ¿Cómo es que debemos cuidarla? Como ya dije, la santidad y pureza, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Donde hay santidad, no hay pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Lo estoy hablando yo? No, lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, las vestiduras blancas es símbolo de santidad que tenemos que cuidar. Tenemos que santificarnos día tras día para llegar a la perfección. No somos perfectos, pero llegamos a la perfección de Cristo. Bueno, estamos andando en el camino, perfeccionándonos para la venida del Señor, para que cuando nos recoja, seamos, como decir, completamente perfectos, con nuestras vestiduras bien planchaditas, bien cuidaditas. Amén. En Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Ya ven?
¿Cómo se está confirmando que las vestiduras blancas son la santidad de Dios? En las cuales tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Y solamente eso lo hace el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo de todo corazón. ¿Qué más significa las vestiduras blancas? Acciones justas de los santos. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis lo leímos, amén. Apocalipsis 19:8 dice, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Vamos a ir a Colosenses 3 para poder entender cuáles son las obras, las acciones justas de los santos. Colosenses 3 del 12 al 15. Dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, haciendo un resumen, las acciones justas de los santos son vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando y perdonando, como Cristo nos perdonó, es revestiéndonos de amor día tras día, es teniendo paz, guardando la paz en nuestro corazón, llevando todo a la paz, ser pacificadores, como dice Cristo, que es bienaventurados los pacificadores, y ser agradecidos. Estas son las acciones de los santos, justas, las acciones justas de los santos, la cual le da al Señor, como decir, confirmación de que estamos cuidando nuestras vestiduras blancas. Amén, sin mancha. ¿Qué más son las vestiduras blancas? Jesucristo. La justicia de Dios. Jesucristo mismo es nuestra vestidura hoy día. Su justicia. Vamos a ir a Romanos para que yo no hable por mí misma, sino que hable la palabra de Dios. La hermosa palabra de nuestro Dios. Romanos 13. 11, 14. Dice así Romanos 13, 11, 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bien claro está aquí diciendo el apóstol Pablo a los romanos y el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si estamos vestidos del Señor Jesucristo, si estamos revestidos de su justicia, de su amor, de su paz, de todas aquellas acciones que ya hemos leído ahí en Colosenses, entonces, mis amados hermanos, tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios, y como vemos su venida ya está más cerca que cuando creímos, sin mancha y sin arruga. Amén. Si estamos vestidos de Cristo, andamos en luz, conforme a la buena voluntad de Dios. También nos revestimos de la armadura de Dios. La armadura de Dios, todos la conocen, está en Efesios 6, desde el versículo 10 al 18. Después lo pueden leer detenidamente en casa. También son vestiduras que Dios nos ha, no es recomendado, sino que nos está instruyendo que tenemos que tenerla puesta. La espada, el yelmo, el escudo, pues la coraza, los pies bien calzados,
O sea, son vestiduras que también vamos a usar en el transcurso de nuestra vida para guardar precisamente nuestras vestiduras blancas para Cristo. Amén. Entonces, usando estas vestiduras, cuidamos la ropa blanca que Dios nos ha otorgado y llegaremos vencedores al cielo, donde recibiremos lo prometido. Hoy Dios nos aconseja, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Compra vestiduras blancas. Ve al Señor Jesucristo en arrepentimiento, reconociendo tu maldad, reconociendo que tus ropas están viles, para que Él te revista de sí mismo, de la santidad del Dios mismo, de la justicia de Dios, para que la vergüenza no sea mostrada delante de Dios y de sus ángeles y delante de los hombres también. Y el Señor dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si todavía no te has dado cuenta que tus vestiduras ya están manchadas, pídele al Señor colirio. Señor, unge mis ojos para ver, para examinarme a mí mismo, para examinarme a mí misma y ver dónde estoy fallando, dónde permití que mi ropa esté manchada, cuándo y en qué lugar. Dios, por su gran misericordia, nos está admonestando, nos está advirtiendo, nos está hablando, porque Él quiere que nos presentemos delante de Él con vestiduras blancas. Otra palabra de Dios, Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Queremos entrar a la casa de nuestro Dios, allá en los cielos? Lavemos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Amén. Revistámonos de Él. Jesús dejó una parábola que debe traernos temor al corazón, de un hombre que apareció vestido a la boda, pero no eran vestidos celestiales, no era ropa blanca, no era vestido de gala. Eso lo pueden leer en Mateo 22:8 y 14. Vamos a ver solamente a la expresión cuando el padre de la boda pues se dio cuenta. ¿Y qué sucedió en ese momento? Y le dijo, versículo 12, le dijo el rey, el padre de la boda, y le dijo el rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, muchos fueron revestidos con vestiduras blancas, pero por no cuidar su vestido blanco, no llegarán al cielo, no llegarán a las bodas del Cordero. Mis amados hermanos, yo espero que este pequeño estudio les ayude, les conforte, les exhorte a ir a Jesús, a lavarnos más en las aguas de Cristo, ser revestidos más de Jesucristo, de su santidad, de su amor, de todas aquellas acciones justas que quiere ver Dios en nosotros. Le necesitamos mucho, por eso oremos unos por otros. Cristo viene pronto.